Queridos amigos de todo el país, muy buenas noches. Estamos en este lunes 7 de octubre, a 2 semanitas de lo que van a ser las elecciones del 20 de octubre. Tenemos un interesante panel esta noche, pese a que van a haber algunas faltas. Esperamos aquí a gente de Comunidad Ciudadana para que nos explique cómo está su campaña, en fin, todos los detalles, pero lamentablemente la señora Vilma Magne no va a poder estar con nosotros acompañándonos en este panel que hemos conformado para conversar de las campañas y de lo que hay detrás de las campañas en el tema político. Así que de esta manera comienzo el programa. Quiero decirles que estoy contentísima de estar aquí, de que usted también participe por el WhatsApp, de que haga preguntas cortitas, por supuesto, al 720-5222, y que nos acompañe en estos minutos de programa para enterarse y saber y conocer algunos detalles que me imagino le van a interesar. Comenzamos. Muy bien, estamos aquí con nuestro panel. Está el diputado Santamaría, que esperamos que también llegue porque él va a hablar por la campaña de lo que se está haciendo en Unidad Demócrata. Vamos a darle la bienvenida al concejal Jorge Silva, que nos va a hablar de la campaña del Movimiento al Socialismo. También a don Edgar Ramos, del Movimiento Tercer Sistema. Edgar, buenas noches, gusto de tenerte acá. Y a Marcelo Arequipa, que también le vamos a dar las gracias y la bienvenida por acompañarnos en esta noche. Marcelo, ¿cómo ves las campañas? ¿Cómo piensas que están evolucionando? En fin, ¿cuáles son las características que más o menos podrías distinguir? Buenas noches, Lorena. Quizá primero lo que habría que preguntarse es si hay campaña. O sea, está muy calladita, ¿no? Realmente, ¿no? Es decir, vivimos realmente en un proceso, digamos, de campaña electoral. Es bastante curioso eso, porque la sensación misma en general, y estamos ya que a 2 semanas de las elecciones nacionales, y hay básicamente un escenario en el que, si no hubiera sido por un escándalo o medio mediático de algunas cosas que una candidata les dijo a los otros candidatos, o si no hubieran sido unas preguntas medio incómodas que le dijo una periodista a un candidato, yo creo que realmente hubiera pasado esto más desapercibido de lo que realmente usualmente estamos acostumbrados, ¿no? Exactamente. Porque hemos visto campañas, la última, la del 2014, ¿no es cierto? Sí. Mucho más movidas. ¿Será los efectos de la nueva ley de organizaciones políticas que también está incidiendo en el clima electoral boliviano? No, yo creo que esto es, llevamos ya desde diciembre del año pasado por lo menos un proceso, digamos, electoral en realidad, ¿no? Con las primarias. Luego, después de las primarias, el calendario electoral hasta octubre de este año, ¿no? Pero, digo esto que parece ser la sensación de que no hay campaña porque más bien pareciera ser que es un año más de gestión pública de gobierno. ¿A quién le conviene generar esa sensación de que hay gestión pública de gobierno? Obviamente aquel que está administrando y el poder, ¿no? Así es. Y si lo sabe instalar en la opinión pública, y si lo sabe poner en la opinión pública en la mesa, y si los otros candidatos hacen exactamente lo mismo, es decir, bailan un poco a ese son, es que aquí alguien está jugando realmente a la política en serio. Y de verdad, es decir, y con vocación de poder. Alguien está jugando aquí, entre todas las fuerzas políticas, alguien está jugando en serio. Y no veo yo en nadie de la oposición que realmente estén queriendo jugar a la política en serio. Si hacen más bien acciones que tienen que ver con reactivas, es decir, reacciones solamente, y no responder, tenemos el escenario que tenemos hoy día. Si no, todas las iniciativas, y termino con esto si quieres, todas las iniciativas de opinión pública que se empiezan a poner en el debate hoy día, desde los últimos meses atrás, son iniciativas extrapartidarias. No son iniciativas que vienen desde dentro de la oposición política, son iniciativas por fuera de los partidos políticos. Los comités cívicos, los médicos,
todas las organizaciones sociales, es decir, todas aquellas protestas, todas aquellas iniciativas que están en la opinión pública, no nacen en los partidos políticos de oposición. Ni siquiera la marcha más grande con el tema del 21F salió de los partidos políticos de oposición. Vienen de otro lugar en realidad esto. Entonces, yo creo que esto nos debería llevar por eso a una reflexión en el sentido en que, ¿qué es lo que realmente está haciendo la oposición para generar un escenario en el que hoy día podamos estar debatiéndonos aquello que al principio se especuló de estamos viviendo una elección crucial? Ya es una elección crucial, pero yo no veo realmente el escenario que esté puesto para entender que es crucial, ¿no? Marcelito, da la impresión de que la gente está muy metida en sus cosas y de que, claro, le presta de alguna manera atención a los medios de comunicación, pero por aquí pasó, es decir, inclusive la propia campaña es una campaña poco ruidosa. Entonces, eso es lo que está creando este clima medio de desazón que tú estás describiendo. Sí, un poco creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Es decir, como que claro, a la gran parte de la gente lo que le interesa es justamente escuchar qué es lo que está pasando, qué es lo que los partidos políticos quieren hacer con el país, pero no se va a mover la gente por un orden automático y divino, es decir, necesitas para eso respuestas, necesitas que los políticos ofrezcan respuestas, y no están ofreciendo respuestas. Lo que están haciendo es dedicarse, por un lado, a no responder las preguntas que se les hacen. Por otro lado, están dedicados también un poco a intentar especular con ciertas propuestas que no son aterrizadas en realidad en concreto en lo que se quiere para el país. Y por otro lado, lo que quieren hacer es básicamente amplificar el espacio para intentar interpelar valores. A ver, hasta antes de la irrupción del candidato del PDC, este escenario electoral era mucho más aburrido de lo que ya es en realidad. Con la aparición de este candidato y con sus declaraciones polémicas, recién hemos empezado a hablar de algunas cosas más o menos interesantes. Con el titular, por ejemplo, no me estoy inventando, pero de verdad es que hay que revisar un poco la hemeroteca, con el titular que nos da el Felipe Quispe, a mí me gustaría que esté Carlos Mesa porque lo tumbaría más fácilmente que Evo Morales. Eso ha generado más repercusión mediática que cualquier otro mensaje, que cualquier otro tuit de los políticos hoy día. Así están las cosas. ¿Cómo la ves tú, querido Edgar? Tú representas al movimiento Tercer Sistema. Hemos visto la campaña de don Félix Pazzi, que por supuesto habla de la posición que tiene frente a lo que se debe hacer con el Estado boliviano y habla de alguna manera de la propuesta que le está brindando al ciudadano boliviano. ¿Cómo están haciendo la campaña? Yo no he visto, y en este sentido tenemos que ser francos, mucho en televisión, por ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje que tienen de asignación a través del Tribunal Supremo Electoral poder entrar en los medios? Edgar, buenas noches. Muy buenas noches, saludar al señor Silva, al señor Arequipa. Debo decirle tres cosas para comenzar. Primero, que creo que esta campaña electoral probablemente sea aburrida porque no hay propuestas de ninguno de los partidos, excepto el Movimiento Tercer Sistema, de transformación del Estado. La actual campaña nos está demostrando que el movimiento al socialismo ha fracasado, y ha fracasado de verdad. Esto ya es objetivo ya. Ha fracasado porque el 2006, o unos años antes, yo escribía un libro que lo tengo aquí, cuando se fue el GONI. En este libro yo decía, Bolivia ha comenzado una transición. Cuando se fue el GONI y entró el MESA, y decía yo, ha comenzado una transición. Una transición de 14 años que no termina. Y en este momento, con seguridad puedo decir que el movimiento al socialismo es un partido tradicional más. O sea, tú dices, estos años de gobierno del presidente Evo Morales es el que de repente está cerrando este ciclo de partidos. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, porque ha fracasado el liberalismo, primer sistema, está fracasando el socialismo, segundo sistema. Y somos los únicos, puedo decirlo con absoluta certeza, que estamos ofreciendo una transformación estructural del Bolivia.
Y lo que escuchamos aquí decir que un titular o un tuit, creo que son anécdotas de campaña. Nosotros hemos dado la vuelta al país. El candidato Félix Paz y la candidata Lucila Mendieta han estado en los 9 departamentos. Y es cierto que parece la campaña invisibilizada porque hay censura de prensa. Hay una ley nacional, esto tal vez no lo estamos tomando en cuenta y estamos viendo lo superficial, pero no lo profundo. Hay una ley nacional que es la ley 819. Esta ley amordaza a los medios electrónicos de comunicación, a las radios, a los canales. ¿Por qué? Porque la ley de telecomunicaciones, vigente actualmente, establecía que hasta 2016 tenían permiso de operaciones las radios y los canales. Sí. Y que las radios y los canales, los privados especialmente, tienen que tener por lo menos 15 años de operaciones. Eso dice la ley. Sí. Y por tanto, en 2016 tenía que haber una renovación de licencias mediante convocatoria pública y mediante concursos de proyectos, para el caso de otro tipo de medios. Sí. No hubo tal. Se aprobó la ley 829, es la ley, el 31 de agosto de 2016. Esta ley 829, que hay un exdiputado que no va a dejar mentir, ha ampliado ipso facto el permiso de funcionamiento de radios y canales por 3 años, hasta noviembre de este año, hasta el próximo mes. ¿Y eso en qué incidiría? ¿Cómo, en cómo, que condiciona la existencia de los medios. Los medios saben que en noviembre pueden morir. ATV, Unitel, Z1, Radio Fides, Herbol, todos los medios grandes privados saben que en noviembre pueden morir si no se someten al gobierno. Por eso sería bueno discutir estos temas y no tanto un tweet, una palabra de un candidato. Tenemos que ver los problemas de fondo del Estado de Bolivia, y este es un problema de fondo porque es una afectación directa a la libertad de prensa. Vaya usted a un medio privado, por favor, y les invito en qué estado viven. Totalmente condicionados, totalmente autocensurados. Porque, por 2 motivos. El Ministerio de Comunicación administra esta gestión 2019 y también 18 y 17 pasadas, 1.600.000 bolivianos día. Y con eso someten vía publicidad a todos los medios, a todos. ¿Incluyendo la Radio Líder? La Radio Líder es una radio del Estado que no tiene publicidad comercial. No lo tiene, así que excluyéndose. Pero los medios privados viven en un estado de terror. De terror por despidos si no tienen publicidad del gobierno y de terror por cierre cuando se cumpla esta ley 829. En esas condiciones se están desarrollando las elecciones. Ese escenario de libertad de expresión condicionada o ausencia total de libertad de prensa cruza, como usted dice, cruza toda la elección. Y eso es solo una parte. Por favor, esos son datos concretos. Ley 829, del 31 de agosto de 2016. Pero hay un elemento más. Las campañas políticas en Bolivia se están desarrollando con total susceptibilidad, pasando de susceptibilidad a un estado de conflicto y, quién sabe, de volatilidad. ¿Por qué? Los poderes electorales, por ejemplo, el órgano electoral, está completamente sometido al gobierno. Eso ya no se puede negar. Y hay indicios de fraude ya demasiado evidentes, y le voy a dar solo un dato. Por favor, yo cuando hablo públicamente o cuando escribo, trato de dar siempre datos. Hay un alcalde del municipio de San Pedro, en el departamento de Pando, que está detenido ahorita. Está detenido porque en su casa, en Riberalta, porque él tiene su casa en Riberalta, que es cerca de San Pedro en Pando, estaba empadronando votantes venianos para llevarlos a votar a Pando. Técnicamente, vulgarmente se llama acarreo de votos. Técnicamente, jurídicamente, legalmente, y motivo de ausencia de análisis aquí adentro, más allá de las anécdotas, eso se llama fraude. Eso es fraude, eso es de junio de este año. Julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses. Ningún analista habla de eso. Eso se llama censura. En esas condiciones se están desarrollando las elecciones. Y para terminar nomás, por favor, si me permite unos segundos,
Los medios de comunicación en Bolivia, los del Estado y los privados, en un 99% han invisibilizado la candidatura del doctor Félix Pazzi de manera intencional, por control de publicidad, por control vía ley 829. Hace 2 semanas estaba el doctor Pazzi en Oruro, haciendo campaña, en los mercados, en todas, donde siempre hacemos campaña nosotros, cero prensa. Hemos invitado, hemos avisado, no va la prensa, porque está condicionada. Al día siguiente estaba el candidato Mesa, el candidato favorito del gobierno, y la prensa estaba repleta ahí. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo en una capital como Oruro, estando un candidato a presidente, que lo mismo nos pasó en Potosí también, la prensa tiene cero repercusión? Entonces ya esto es un estado ya no de aburrimiento o de un tuit, digamos, mal hecho, bien hecho, o de una palabra de más dicha. Ya es un problema de fondo. Sometimiento de los órganos del Estado a un gobierno que quiere sobrepisotear la Constitución y total censura de prensa en Bolivia. A ver, ha dicho varias cosas nuestro amigo Edgar Ramos del MTS. A ver, Jorge, ¿cómo percibe la campaña del Movimiento al Socialismo? Y bueno, ha provocado varios temas aquí de la ley esta de la que habla de los medios de comunicación, el sometimiento, dice, de los medios de comunicación, sobre todo de los privados, viven en un estado de incertidumbre total. En fin, ¿qué piensas? Bueno, primero que yo comparto con Marcelo, ¿no? Esta es una campaña, una de las más caimas que hemos tenido en estos últimos años. Yo recuerdo para el 21F, por ejemplo, había un despliegue tanto de los que iban por el sí como los que iban por el no. Ni qué decir el 2009, el 2014, donde realmente Bolivia vivía un ambiente de campaña electoral, incluida la guerra sucia, etcétera. Hoy, sin embargo, Lorena, nosotros sentimos que el tema del incendio ha sido un factor que ha enfriado la campaña en Bolivia, ¿no? Un incendio que de julio a octubre aproximadamente nos ha puesto en vilo a la gran mayoría de los bolivianos y lógicamente no teníamos espacio ni mente para poner sobre el tema del incendio una campaña política. Por lo menos en el MAS se decidió hacer una pausa en la campaña política y abocarnos exclusivamente a controlar los incendios en la Chiquitanía. Esta pausa, este fenómeno natural que se dio, no fue provocado desde mi punto de vista, no fue aprovechado por la oposición, ¿no? Que pese a que ellos continuaron con la campaña, no pusieron en la mesa del debate, o por lo menos en el contexto nacional, temas que sean de interés de la población, temas que te despierten emociones, que te despierten percepciones y que puedas generar espacios de debate, de análisis sobre estas propuestas que hasta ahora se siente en una especie de ausencia por parte de la oposición, ¿no? Por una parte. Por otra parte, yo comparto la preocupación del compañero de la gobernación, a quien lo saludo y lo aprecio bastante. Sin embargo, creo que esta ley, la 829 a la que él hace referencia, no tiene piso en este proceso electoral porque no son los medios de comunicación los que hacen campaña. Los que hacen campaña son pues los políticos, a través de los medios de comunicación, es cierto, pero hoy vemos que hay una oposición política que definitivamente no tenía nada para hacer campaña, ni siquiera han respondido a las provocaciones que se ha planteado. Don Carlos Mesa, uno de los principales dirigentes políticos de la oposición, ha preferido guardarse en el blog o en sus redes las respuestas y simplemente se ha limitado a responder que es una guerra sucia y que él no iba a responder absolutamente nada. Por otra parte, un Óscar Ortiz haciendo esfuerzos y todos los sacrificios posibles para visibilizarse. Yo no creo que ningún medio de comunicación le haya cerrado las puertas ni a Carlos Mesa
ni a Óscar Ortiz. Es más, los medios de comunicación han dado bastante cobertura a las redes, a la página blog que tiene Carlos Mesa, a los eventos y actos que ha tenido Óscar Ortiz. Es más, desde Comunidad Ciudadana sí, yo no creo se ha dicho que don Carlos Mesa no va a volver a asistir a ninguna otra entrevista. Claro, y ahí no se puede decir que es por la ley 829 que está censurando o que está limitando los medios de comunicación, los está controlando con la amenaza que en noviembre ya no les extiendan su licencia. Es un tema que trasciende al proceso electoral, es un tema que se lo tendrá que debatir, por supuesto, en otro ámbito, pero de ninguna manera podemos pensar de que por culpa de esta ley los medios de comunicación están limitados o están amordazados o controlados por el gobierno y por lo tanto van a invisibilizar a los candidatos o este proceso electoral. Eso es, yo entiendo, parte del análisis que pueda tener Tercer Sistema, que lógicamente no ha sido favorecido por la simpatía de la población y por ahí andan con un porcentaje muy por debajo en las encuestas, en todas las encuestas, y lógicamente van a buscar cualquier mecanismo de expresión para justificar aquella situación. Pero yo siento que más allá de eso, Lorena, son los partidos políticos, los dirigentes políticos de la oposición que no han generado estas emociones, estas nuevas percepciones en la población, y por ahí hemos tenido una campaña electoral totalmente deslucida, apagada, fría, sin nada novedoso, excepto el señor Chi, que aparece con algunas 4 cosas que parecen interesantes y despierta cierta simpatía en la población, y por ahí vas a ver que en la última encuesta que ha salido, Chi de 0,8 que tenía Jaime Paz Zamora aparece con más del 4%, ¿no? Arrancándole votos a Mesa y Ortiz. Lo que la gente no se explica es cómo el candidato Chi, por ejemplo, sube en las últimas semanas, en los últimos días específicamente, en tal proporción, ¿no? La proporción en la que ha subido, no ha subido ningún otro partido ni organización política, no sé, Marcelito, si me equivoco, pero... y yo me imagino es porque también se alinean al señor Chi la iglesia evangélica y ciertos adeptos que lo están siguiendo a este ciudadano que en sus pensamientos es un ciudadano tan conservador. Pero quien le da la palestra y la vitrina son los medios de comunicación, ¿no? Es gracias a los medios de comunicación que se visibiliza Chi con propuestas que pueden ser inconstitucionales, que puedan considerarse como un retroceso, pero que logra posicionar sus ideas en un contexto electoral vacío de propuestas. Por eso es que un sector de la población mira hacia Chi, que tiene propuestas totalmente fuera del contexto nacional, pero que de pronto es lo único que hoy día se tiene, y por eso que sube en las encuestas y aparece como algo interesante en este proceso electoral, más nada. Es decir, frente a eso no tienes absolutamente nada de la oposición, más que una respuesta de decir yo no voy a responder porque es guerra sucia. Pero detrás de eso absolutamente ninguna propuesta que pueda ser motivo para poder debatir, para poder generar espacios en los medios de comunicación y confrontar con el proyecto político del movimiento al socialismo, con la propuesta que tiene este proceso de cambio que estamos viviendo. Entonces, frente a esa ausencia, frente a ese vacío de ideas nuevas, innovativas, que le interese a la población, aparecen estas propuestas de Chi que te genera simpatía en ciertas personas, y este señor Chi logra ascender, ya a esta altura diríamos salvó la personalidad jurídica, a diferencia de los otros partidos políticos que no logran cautivar la atención de la población y se mantienen, de acuerdo a las encuestas, en los mismos porcentajes que tenían en febrero. Tú revisas las 8 o 9 encuestas que hemos tenido desde febrero a la fecha y esos partidos no pasan del 1%, 2%, es decir, no han logrado superar esas barreras, esos límites que se han puesto ellos mismos, y hoy día nos quieren hacer creer que es por culpa de los medios de comunicación o porque la ley 829, que ya es otra historia, otro contexto para analizar. Bien, tengo que hacerle la pausa, vamos a ir a la pausa y bueno, después vamos a estar hablando ya de los detalles de cada campaña,
pese que solamente estamos con Movimiento Tercer Sistema y el Movimiento al Socialismo. Estaba el diputado Wilson Santamaría por llegar, pero no sé qué es lo que está ocurriendo y lamentablemente la señora Vilma Magne no ha asistido al programa. Así que vamos a analizar algunos detalles de las campañas interesantes para que usted también se dé cuenta de todo esto que está sucediendo con miras al 20 de octubre. Muy bien, son las 22:12. A ver, Marcelito, que nos va a ayudar con el análisis. ¿Te has fijado en los spots, en las cuñas que van saliendo por la radio? Es decir, ¿te has fijado en estos productos comunicacionales a propósito de las campañas de las diferentes organizaciones políticas? Sí, a ver, un poco como para poner en el contexto, es decir, el señor Ramos habla de nosotros tenemos una propuesta transformadora desde el Movimiento Tercer Sistema, y yo no sé si una propuesta transformadora se puede resumir en menos de 20 páginas, por ejemplo. Su programa electoral son menos de 20 páginas. Y gran parte de eso no se refiere a temas profundos de qué vas a hacer con el tema de la salud, qué vas a hacer con el tema de la educación, qué vas a hacer con el tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer con ese asunto? Hay cosas más o menos llamativas, cosas más o menos provocadoras, como por ejemplo el hecho de que el sistema judicial se maneje bajo una lógica más o menos comunitaria, que solamente los delitos contra el Estado se traten en estratos judiciales, todo el resto que la sociedad se lo autoadministre en términos de la justicia, ¿no? Entonces, yo no sé si la clase media, que es, digamos, más anclada al estudio del derecho, pueda, digamos, tener cierta simpatía con ese tipo de propuestas. Por una parte. Por otra parte, luego, cuando uno revisa los spots publicitarios, claro, lo que encuentra, sobre todo en la figura de Félix Pazzi, es de manera recurrente sacar a relucir sus títulos, ¿no? Es decir, pareciera ser que el título es más importante que la propuesta en realidad, es decir, que es doctor. El doctorado es más importante que aquello que estás proponiendo hacer con el país. Entonces yo no sé si eso al final de cuentas termina por aterrizar en aquello que alguien que no está, digamos, muy politizado en el tema, no vive, digamos, de su comercio, vive de aquello que realmente es el día a día, le preocupe más o menos que el presidente que vaya a gobernarle tenga el título de doctorado, porque no le diga exactamente qué es lo que va a hacer con el país. Pero lo mismo pasa en realidad en general con los otros partidos políticos, porque si uno escucha, por ejemplo, los spots publicitarios de Carlos Mesa son muy monótonos, es decir, en un solo tono de voz. No hay un llamado, digamos, si quieres, un poco a la movilización del electorado, que es un poco lo que se supone que se debería hacer, es decir, invitar a la gente a que vaya a votar, moverla, convencer a los indecisos, que eso es una cosa que creo que todos los partidos políticos hoy día están detrás de eso. La mina de oro hoy día es más o menos cómo convences a los indecisos. El 17% más o menos, ¿no? Exacto, cómo convences a los indecisos, y además peor tomando en cuenta que quien está empezando a acabar, creo, de manera, quien ha encontrado una línea de entrada para quizá abrir la veta de oro de los indecisos, es el Chi. Lo digo por lo siguiente, casi cuatro puntos más o menos que le da, creo, la última encuesta del fin de semana. Evo Morales reduce un punto, a pesar de que se supone que esa encuesta mide también el tema de los incendios, pero reduce solamente un punto. Carlos Mesa reduce un punto. Óscar Ortiz reduce, creo, 3 o 4 puntos, pero el Chi es el que crece y se los va comiendo a UCS, se va comiendo al MTS, a Pambol, al FPV, a todos los otros partidos políticos más pequeños se los va comiendo, y de repente aparece este. Claro, si uno revisa esa foto con una anterior encuesta, digamos, hace 4 o 5 meses atrás, se va a encontrar de que, claro, no había el Chi como candidato, y obviamente unos tenían un punto, 2 puntos, y tenían una expectativa de voto distinta, ¿no? Pero hoy día no. Y además, otro dato que llama mucho la atención, esa encuesta que sale el fin de semana solamente mide, por si acaso, por eso digo, es una alerta, solamente mide la primera semana de aparición del candidato del Chi. Solamente mide su primera semana. No está midiendo todas las otras polémicas que ha empezado a generar. Tú dirás, con nuestras otros temas que ha puesto sobre la mesa, estos otros temas, además que son controvertidos, ¿no es cierto?
temas que hacen a la familia, que hacen al comportamiento del boliviano. ¿Tú crees que con esto ha debido subir más? Tú dices, porque la encuesta solamente va en la primera semana. Mi sospecha es que sí ha subido unos puntos más por lo siguiente. Cuando él aparece en las primeras semanas de campaña, ¿qué es lo que hace? No habla mal de nadie, de los candidatos. No habla mal, no se refiere a nadie de los candidatos. Hace 2 días atrás o ayer solamente creo que se refirió al presidente, a Evo. Pero después no habla mal de los candidatos. Acto seguido, ¿qué es lo que hace después? Cuando le preguntan, ¿qué piensa usted sobre el tema del aborto? Concretamente lo que él dice es, yo no estoy de acuerdo, es mi posición personal, no estoy de acuerdo. Pero si yo soy gobierno y lo tratan en el legislativo, es otro asunto. O sea, está haciendo aquello que no repite el estereotipo del boliviano, hablar mucho y decir poco. Sí, lo que está haciendo es decir mucho y hablar poco en realidad, en el fondo. Y además en términos en los que significa, no se está peleando con los otros candidatos, y luego segundo está interpelando una concepción de valores que puede ser que no nos gusten o que nos gusten, no importa, pero está apelando concepciones de valores en realidad, en el fondo. Y al apelar esa concepción de valores, lo que está haciendo, si se fijan ustedes en las redes sociales, está agitando un avispero impresionante. Ha empezado a agitarlo y de alguna forma creo que eso va a terminar por decantarse en que puntos más se va a ir subiendo. ¿Tú crees que en algún momento pueda acercarse a la votación que tiene o al apoyo que tiene Óscar Ortiz, por ejemplo? Yo creo que Ortiz lo debe ver como un peligro, como una amenaza, porque claramente está, pues si uno pone, digamos, en el espectro entre la izquierda y la derecha los proyectos de país que hay hoy día, en la extrema izquierda está toda la movilización que tiene que ver con el Comité Cívico de Santa Cruz y con lo que significa hoy día el Cabildo y demás. Es tal cual eso. Así es. Luego está, y yo no sé ahora mismo dónde ponerlos, después de la extrema derecha, después ¿quién viene? ¿Chi u Ortiz? Creo que por eso la amenaza misma de Ortiz de ver qué es lo que está haciendo ese señor. A ver, termino con ese dato más. Ayer le hacen una entrevista a Óscar Ortiz. ¿Con qué cierra como mensaje Óscar Ortiz esa entrevista? Dando bendiciones. Así es. Y hablando de Dios durante casi 3 minutos. Entonces, no es pues descabellado pensar en que hay algo que está pasando. Y no es casual que haga referencia a estos argumentos que pueden captar la atención del que está escuchando, exacto, del que está consumiendo el medio de comunicación. A ver, Edgar, bueno, se han dicho varias cosas. Es verdad, como dice Marcelo, como lo percibe Marcelo, que los títulos que tiene don Félix Pazzi pueden ser tan importantes que se sobresalen demasiado respecto a la propuesta que se le hace al Estado boliviano. Sí. ¿Y sabe por qué? En Bolivia no hemos terminado de descolonizarnos. En Bolivia seguimos pensando en la clase media como la única clase. Yo, por ejemplo, soy quechua. Suma quechua acá en Nojar. Pero clase media también. Sí, pero no dejo de ser quechua. Claro, no dejo de ser. Lo ruego que me permita, por lo menos aquí adelante, quisiera expresarme. Pero antes de eso, me ha hecho acordar estas sus interrupciones, y se lo voy a decir con mucho respeto. En este momento, Lorena, tenemos 2 periodistas exiliados desde 2017, 3 años ya. Sería bueno que el señor Arequipa pudiera indagar un poquito, tan acucioso que por lo menos superficialmente se lo ve. Uno se llama Wilson García Mérida. Sí. Ha entrado a Bolivia en 2017 vestido de sacerdote a Bolivia. Yo lo he recibido aquí en la calle Vallivian de Calacoto, y cuando estábamos tomando un café en la calle Vallivian, se nos acercó un policía. Y estábamos con terror, porque pensábamos que lo iban a detener, porque él tiene orden de detención por expresarse en Bolivia. Por eso está desubicadísimo nuestro señor Silva, al decir que la ley de 829 no tiene nada que ver. Por favor, por esa ley y por otras, tenemos periodista exiliado. Periodista exiliado, Lorena, usted que tiene muchísima experiencia, solo se daba con Banzer, solo se daba con García Mesa. Allá te veía una propaganda aquí, andar con el testamento bajo. Así anda Wilson García Mesa, en este gobierno. ¿Cuál es? Y el otro se llama Guido Guardia, es director de Radio Atlántida de Santa Cruz. Sí. Igual está en Brasil, no puede entrar, pues está sentenciado.
sentenciado por pensar diferente. Y para colmo, fíjense, una tareita para nuestro ex diputado, ahora concejal, portavoz y todos los títulos que tiene. Por Guido Guardia era senador del MAS cuando él era diputado. Y por pensar diferente lo han exiliado. No puede volver al país. A ver, usted, periodista, vaya a ver que lo voten de vuelta a su país, viva afuera, a ver, forzado, que le inventen un juicio. En esas condiciones estamos viviendo en este momento, pero no estoy hablando del año pasado, por favor. O sea, no relativicemos, no superficialicemos las cosas, especialmente los analistas. Y le voy a dar otro dato más. Las encuestas en Bolivia se han convertido en otro instrumento de manipulación. Le voy a mostrar dos encuestas, ¿ya? Esta es una encuesta cuando ya teníamos candidatos registrados en Bolivia. ¿Ya? Esto es de diciembre del año pasado, un mes antes de las primarias. En esta encuesta que ha publicado ATV, Red Privada, periódico Página 7, periódico privado, por favor, hay 3 candidatos que nunca se han inscrito, que se llaman Revilla, Doria, Costas. Los 3 tienen 14%. Esto se ha publicado. Esto se llama manipulación flagrante. Y obviamente, claro, los analistas no van a hablar de esto, no les conviene. Y prefieren la anécdota que el Chi dijo que no dijo. Eso es anécdota, parte de la anécdota. Le voy a dar otra prueba más. Pues yo no hablo así por así, ¿sabe? Esto es una encuesta censurada de hace 2 semanas. El 11 de septiembre tenía que publicarse una encuesta por Herbol, por Agencia de Noticias Fides, y por Canal 13 La Paz, la televisión de la universidad. Sí. 5 minutos antes de que se difunda un telefonazo desde el Tribunal Electoral dispuesto por el gobierno a suspender la difusión de esa encuesta. ¿Y qué dice esa encuesta? ¿Es la donde participa la Fundación Jubileo? Sí, la que apoyó logísticamente, pero la hizo la UMSA, la Universidad Gabriel René Moreno, Universidad San Simón y la Amazónica de Paco. 4 universidades del Estado. Querido Edgar, Sí. Terminaré con esto que le sin pido, ánimo pero... de extendernos mucho en Sí, este tema, pero a ver. quiero mostrar nomás. ¿Qué aparece aquí? Primero aquí, en esta encuesta, le consultan si el candidato Morales es o no inconstitucional. Y la mayoría dice que sí. Y ante eso le preguntan a la gente, ¿por quién votaría entonces si Morales como que es inconstitucional? Y eso es indesmentible. 10,8% Óscar Ortiz, 10,3% Carlos Mesa, 6,4% Félix Pazzi, y recién aparece Evo Morales con 5,5% y el resto va bajando. Esto está censurado por el tribunal y está en el periódico que se llama La Cátedra de la UMSA. Aquí está todo el desglose de esa encuesta. Por tanto, nos estamos engañando, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Cuando decimos que tal encuesta dice que tal... Estamos, como decía Benjo Cruz, decía, la mentira organizada. En ese estado institucional estatal estamos viviendo en este momento. Y por tanto, y para terminar sobre esta parte, que tenga letras más, páginas menos nuestro plan de gobierno, es el auténtico revolucionario. ¿Por qué? Le voy a dar solo 2 ejemplos para responder a la señora Arequipa, que ha faltado aquí a la inteligencia de la gente. Primero, nosotros le proponemos al país que los estudiantes desde cuarto de secundaria, quinto, sexto, de 15 años, trabajen mediante una ley. Así desarrollan su capacidad manual intelectual y salen bachilleres técnicos. Y ya no es trauma trabajar. Segunda propuesta, nosotros le hemos planteado al país que los delitos de sociedad, aquellos robos menores, los administre la sociedad urbana y rural. ¿Ya? En el área urbana tenemos juntas de vecinos que cada mes hacen una asamblea, cabildo, en cualquier barrio de Bolivia. Y en el área indígena tenemos distritos indígenas. Eso se llama revolución judicial, a despecho seguramente del actual sistema judicial, que lamentablemente ha fracasado pese a 2 elecciones judiciales. Eso se llama intentar transformar el país. El resto es anecdotario, solamente es anecdotario. En el marco, Edgar, a ver, dos apuntes que quiero hacer, porque creo que son importantes también. El tema de la no difusión de esta encuesta, me imagino que tenía cuestionamientos al financiamiento de la encuesta.
una universidad pública no puede financiar una encuesta. Eso, o por lo menos por ley. A ver, la universidad... La otra cosa, después vamos a hablar un poco más de esto. El otro tema. Hemos empezado todo esto que tú nos has contado por, preguntarte si los títulos de Félix Pazzi serían más importantes que la propuesta al país. Las dos cosas son importantes, ¿ya? Nuestros spots, porque parece que no lo hemos visto completito y solo queremos rescatar una parte, eso también se llama distorsión. Nosotros hacemos un resumen de nuestra propuesta que solo tiene 6 puntos, porque es un resumen de un libro. No es que la cantidad de páginas va a ser a la propuesta, no es así. Hay dos libros publicados sobre nuestra propuesta. Uno se llama Sistema Comunal, que debe estar por su 9ª edición. Claro, se invisibiliza todo. Que la ha escrito el propio Félix Pazzi. Sí, una semana lo ha escrito la invisibiliza, y aquí se la repite esa invisibilización de manera deliberada. Lo que pasa es que yo me imagino que Marcelo hace referencia a lo que se ha presentado al Tribunal Supremo Electoral, que es un documento cortito. Vamos avanzando, por favor, Jorge Silva. Ha hecho alusión a varias cosas, Edgar Ramos, y por otra parte, en el caso del movimiento al socialismo, se ve, ¿no? Las candidatas, por ejemplo, a diputadas, a senadoras, se las ve pidiendo una vez más la confianza para don Evo Morales. Se lo ve poco al candidato mismo, al candidato Evo Morales. ¿Por qué? Porque él está privilegiando la gestión, Lorena, ¿no? Por encima de la campaña política, para el presidente Evo Morales está la gestión. Y eso, lógicamente, puede generar rechazo, puede generar risa, puede generar cualquier tipo de manifestación de la oposición, y es respetable, es decir, no vamos a cuestionar su posición que tiene, es una forma de responder a una realidad que está viviendo el país. Yo quiero puntualizar 2 cosas que dijo Edgar, ¿no? Y yo sigo insistiendo que si queremos debatir sobre la libertad de expresión, sobre si existe o no existe censura en los medios de comunicación, sobre el presupuesto que él quiere hablar, encantadísimos lo haríamos en otro escenario. Estamos debatiendo el tema del proceso electoral y las campañas que se están realizando, y sentimos, Lorena, y eso lo pueden decir los candidatos de la oposición, si sienten que hay censura por parte de los medios de comunicación. Yo creo que no, te reitero, porque Carlos Mesa le basta sacar su Twitter, le basta sacar en su página blog para que repercutan, amplifiquen otros medios de comunicación y al día siguiente sea titular en varios medios escritos. Lo propio ocurre con Óscar Ortiz y lo propio está ocurriendo con este señor Chi, que de la nada aparece gracias también al posicionamiento de los medios de comunicación y a la apertura al debate de los temas que él ha planteado, ¿no? Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no existe censura a los medios de comunicación en este proceso electoral. Que unos quieran justificar su poca aceptabilidad en la población a la culpa de los medios de comunicación, ya ese es un problema de ellos. Segundo, nos muestra la encuesta que ha realizado la UNSA Jubileo, pero no nos muestra el total, ¿no? El porcentaje total de esa encuesta le da a Evo Morales el 31.1%, por encima de Carlos Mesa, que tiene 24,9%, y Óscar Ortiz, que está con el 8%. Es decir, inclusive esa encuesta que él dice censurada, que no le han permitido publicar porque Evo Morales aparece como tercero o como cuarto, no es cierto. Lo cierto y lo real es que en esa encuesta inclusive Evo Morales gana en 6 departamentos, ¿no? Y está por encima de Carlos Mesa. Lo que significa es que, incluida esta encuesta, que podía tener sus observaciones respecto a la metodología o al financiamiento, a las fallas que ha detectado el Tribunal Supremo Electoral, especialmente en el departamento de Pando, donde ha habido un margen de error bastante considerable que ha sido observado. Podríamos hablar de una media, Lorena, entre las encuestas que se han hecho en febrero, incluida esta encuesta de Jubileo, y la última que salió hace unos días atrás, vas a ver de que allí el piso que tiene Evo Morales es 35%. Un piso que está conformado
de acuerdo a estas encuestas, especialmente por el voto urbano, porque la mayoría de las encuestas, por no decir todas, se han realizado en las capitales de departamento y en las ciudades intermedias, en los centros urbanos donde pensábamos nosotros que debería ser la plaza fuerte de Carlos Mesa, porque Carlos Mesa representa de alguna manera a la clase media tradicional que está sentada justamente en los centros urbanos. Por lo tanto, tener un 35% en ese contexto electoral a favor de Evo Morales nos hace presumir de que ese es el piso que tiene Evo Morales en este ámbito electoral. Si ahí le sumas tú el voto disperso que está en el área rural, le sumas tú el voto duro, oculto que tiene el movimiento al socialismo en los sectores sociales que están ubicados en las zonas periurbanas o alejadas del centro urbano, y el voto en el extranjero, estás hablando fácilmente que Evo Morales va a superar el 50% el 20 de octubre. Por lo tanto, nosotros consideramos e insistimos que en primera vuelta Evo Morales gana este 20 de octubre y por lo tanto se desecha el esfuerzo, la ansiedad, el sacrificio, el anhelo de la oposición que ha estado forzando y haciendo todos los esfuerzos para una segunda vuelta. Y segundo, vas a ver que Carlos Mesa llegó a su techo, no logra superar, incluida esta encuesta de Jubileo, que no es simpatizante del proceso y mucho menos del MAS y de Evo Morales, le da 24.9%, 25% es el techo que tiene hoy en día Carlos Mesa, no ha logrado superar ese porcentaje. Y vas a ver en un tercer lugar, y ahí comparto la preocupación que tiene Marcelo, de que Óscar Ortiz, con este 8%, su media es 9%, estaría en riesgo el tercer lugar porque ahí hay un chinito que está subiendo, ¿no? Tanto despreciamos a los chinos y a los productos chinos, a la deuda externa de Bolivia con China, que hay un candidato de origen asiático que está escalando peligrosamente y puede jalarle la patita a Óscar Ortiz y puede hacerle caer y quizás ahí tengamos una sorpresa en el tercer lugar. Yo también me guardo con reserva los resultados de Xi que pueda lograr este 20 de octubre. ¿A quién le quita los votos? Y justamente cautiva ese voto de los indecisos, pero fundamentalmente les resta votos a Ortiz más que a Mesa, ¿no? Porque en la última encuesta vas a ver que Ortiz pierde entre 3 y 4 puntos y esos puntos al parecer está acumulando Xi. Entonces, esa es la coyuntura, ese es el ámbito de la realidad de esta campaña electoral que estamos viviendo y lo demás, lógicamente, es debatible, pero creo, Lorena, al igual que hoy día debatir el tema del federalismo, que es una conclusión del Cabildo, no se adecúa a la coyuntura. Está bien, debatiremos el tema de la censura a los medios de comunicación, debatiremos el tema del federalismo, pero estamos a menos de 2 semanas para las elecciones nacionales y son temas desde mi punto de vista fuera de contexto. Cuando se dice que el gobierno está abierto a escuchar lo que ha dicho el Cabildo cruceño, me imagino que deben estar analizando las propuestas que tienen, entre ellas el federalismo. Claro, ¿qué pasa? Yo creo que, no sé si en el próximo periodo constitucional, te estoy hablando del 2025, se podría tomar en serio el tema del federalismo, porque para eso requieres una asamblea constituyente que te modifique la constitución política del Estado, ¿no? Porque la constitución consolida el Estado unitario con autonomías. Y no puedes modificar a través de un referéndum porque es parte orgánica de la Constitución modificar el modelo, el tipo de Estado. Por lo tanto, requieres una asamblea constituyente y eso pues no es de la noche a la mañana, eso lo tienes que hacer en 2, 3 años y siempre y cuando responda a una realidad y a una necesidad nacional. Y en este momento el federalismo no es una necesidad ni está dentro de la coyuntura nacional. Sigue siendo parte de una corriente de la élite cruceña que te quiere poner ahora en la mesa del debate este tema porque también son momentos de discusión de liderazgo regional. Otra pregunta más porque después me voy a la pausa. Jorge, hay varias manifestaciones en estos últimos días y luego de la pausa quisiera también que Marcelo me dé su percepción. Manifestaciones, la defensa del litio, estamos viendo, los médicos continúan en paro, varios sectores de la población están expresando
que se están manifestando y demandándole al gobierno X o Z acción, ¿no? Es parte de la campaña, es parte de el hacer notar que el gobierno se equivocó o que el gobierno no hizo o que si firmó, firmó mal, en fin, es parte de lo que significa, ya no estamos hablando de guerra sucia, sino de las demandas que tienen diferentes sectores al gobierno central. Sí, definitivamente estas demandas que pueden ser legítimas, de verdad, están siendo utilizadas políticamente, ¿no? Porque este paro de Concipo estaba programada para agosto, lo postergaron para septiembre y luego para octubre, ¿no? A pocos días de las elecciones, porque sabían si empezaban en agosto, eso se caía a medio agosto. Entonces, es un mecanismo que hoy está utilizando una corriente del sector opositor que tiene el país y que está apoyando a Carlos Mesa. Eso para nadie es secreto que Concipo, no el comité cívico en su conjunto, sino los dirigentes que están manejando Concipo están a favor de Carlos Mesa y lógicamente quieren generar este ambiente de inestabilidad, este ambiente de movilización con una extrema medida como es una huelga de hambre a pocos días de las elecciones. Lo propio ocurre con las otras huelgas, por ejemplo, esta huelga inhumana de los médicos que por atentar contra el gobierno, contra el presidente Evo Morales, están atentando contra la salud pública de la población en su conjunto, porque ¿qué culpa tiene un niño, un joven, una mujer de la tercera edad de los problemas políticos que pueda tener la dirigencia del Colegio Médicos con el gobierno? La salud es para todos, la salud no responde a una filosofía, una ideológica política, una sigla, un color político. La salud es un derecho humano en todas partes del mundo, por lo tanto, que hoy día los médicos, un conjunto de médicos, paren y cierren las puertas de los hospitales, están atentando contra un derecho de las personas, un derecho a la vida fundamentalmente. Puede perder la vida una persona por este paro. ¿Y este paro a qué responde? Ya ha sucedido. Claro, ¿y a qué responde este paro? No responde a luchar por mejores mecanismos e instrumentos para la prestación del servicio, porque si fuera esa, deberían seguir prestando el servicio de salud y al mismo tiempo estar demandando mejoras para la atención del servicio. Hoy están defendiendo intereses del sector por encima del interés de la población, que es el derecho a la vida. Hoy están atentando un derecho fundamental de la Constitución, que es el derecho de la vida de las personas. ¿Todo por qué? Por atacar a Evo Morales, por atacar al gobierno y por ser parte de una... Estas expresiones, estas manifestaciones, como nunca estamos viendo a tan cerquita de lo que van a ser las elecciones generales. Les voy a proponer una pausa bien cortita. Vamos a cumplir con los anunciadores y luego le vamos a pedir a Marcelo que nos diga también a qué responden estas manifestaciones de las que estamos hablando. Muy bien, son las 22 horas con 42 minutos. Le vamos a pedir a Marcelo Arequipa que un poco nos dé su percepción de lo que significa todas estas movilizaciones a nada más 2 semanas de lo que van a ser las elecciones generales del 20 de octubre. Marcelito, son una manera también de desgastar la gestión del movimiento al socialismo. Dependiendo de cuál sea la movilización que estudiemos, o que observemos en todo caso. A ver, por ejemplo, la de los médicos, como es una movilización meramente más de carácter corporativo, claro, tiene que ver justamente con una suerte de intentar generar desgaste de lo que es la administración de gobierno hoy día. Ajá. Si no, no tendríamos, digamos, tantas semanas con el conflicto. Y además con todo el tema de por medio, ¿no? Con el asunto este. Pero a mí me está empezando a generar cierto ruido proyectos políticos que empiezan a emerger ya con otro tipo de orientación que tienen que ver con quizá de alguna forma el esbozo de lo que puede ser un proyecto desde la derecha. O sea, me estás hablando Cabildo. Exactamente. Cabildo Santa Cruz. O sea, lo del Cabildo no me parece que sea necesariamente algo que vaya a instrumentalizar electoralmente el ambiente, no necesariamente. Lo que me parece que está reflejando en realidad en el fondo también el Cabildo es primero, ciertamente un descontento en contra del gobierno, pero de manera más profunda y probablemente más pronunciada,
tiene que ver con una suerte de una pugna interna por el recambio de poder en Santa Cruz. Se están debatiendo grupos de poder también internos dentro de Santa Cruz por ver quiénes van a ser los que vayan a generar, digamos, el núcleo más importante de lo que significa después la conducción de Santa Cruz como en términos políticos, como departamento. Para nadie es desconocido que la línea más cercana al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Camacho, es la línea de Branco. La otra línea que no choca, es decir, que más bien que choca en realidad con esta de Branco, es la de los demócratas. Sí. Entonces, de fondo también hay una pugna intraélites también que tiene que ver con justamente eso, es decir, ahora en adelante... Intralogias también, ¿no? Claro, pero en adelante, ¿cómo se va a reconfigurar el poder desde Santa Cruz y hacia afuera? ¿Qué es lo que me parece que a nosotros, desde Occidente, nos corresponde un poco como mirar el asunto? Ya no podemos seguir mirando Occidente, digo, al Oriente, como aquel escenario o aquel espacio geográfico que era más o menos como que el apéndice del poder, el aliado secundario del poder político. Creo que hoy día nos corresponde sentarnos y negociar entre regiones, quiero decir, entre regiones. Una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo el rector de la Universidad Mayor de San Andrés va a validar un poco algunas expresiones que se empiezan a manifestar en el mismo cabildo. Sí, eso sí es sorprendente. Una declaración que a mí realmente en lo personal me parece que es muy ofensiva. Esa declaración de que en San Miguel no han habido incendios porque no hay colonos, es decir, porque no hay campesinos. O sea, es una declaración que creo que cruza la línea del racismo y de la discriminación. Cruza esa línea. Así es. Segundo, yo no sé si realmente desde aquí, desde Occidente, es bien recibido el discurso del federalismo. No estoy seguro que sea recibido como un sinónimo de integración necesariamente. Además, acotando a lo que tú dices, cuando ya sabemos que cuando se ha dado la Asamblea Constituyente se ha hablado de este tema y se ha hablado hasta, hasta caer en cuenta que no es lo que le conviene a Bolivia. En ese momento se habló muchísimo de esto, inclusive hubieron discusiones acaloradísimas entre diferentes sectores, no sé si ustedes se acuerdan, 2007, 2008, sobre el tema del federalismo, y se llegó a la conclusión de que lo que le convenía al país era la autonomía, además consensuada con todos los sectores que estaban ahí hablando de este tema. Sí, no, sin duda. Es muy importante esto, pero como tú dices, no sé desde Occidente cómo se mira esta propuesta del federalismo, que es una más de las expresiones que también cuestionan de alguna manera la política del movimiento al socialismo. Claro, porque el apelar con mayor énfasis al tema del federalismo, creo que lo que ha logrado, lo que ha ocasionado en realidad desde Occidente para mirarlo al Cabildo, es que Santa Cruz ha perdido una oportunidad importante de tomar la iniciativa en términos políticos y de llamar un poco a la unidad nacional y de proyectar algo que tiene que ver con algo distinto más allá del 2025, más allá del bicentenario. Creo que ha perdido una oportunidad bien crucial en ese sentido. Podría haber lanzado un llamado a la unidad y luego pedir que las autonomías se profundicen, pedir el tema del pacto fiscal, pero creo que les ha podido más la línea más radical en ese sentido. Entonces creo que por eso ha perdido un poco la oportunidad en esto, ¿no? Y si me permites un paréntesis solamente, la penúltima encuesta de Página 7, la penúltima encuesta, y ese es un poco el dato para los del MTS, que creo que les puede servir, de verdad, es un dato además, es un dato. Hay una pregunta ahí en esa penúltima encuesta que dice, en caso de que su candidato no se presente, ¿por quién votaría en segunda opción? El 60% de las personas que le iban a votar al MAS, en caso de que no se presentara Evo Morales a la elección, el 60% le iban a votar al Pachi. Esto es mucho más fuerte que la encuesta que nos acaba de mostrar el señor Ramos, es mucho más impactante el dato de la relación que hay de identificación en la política en todo caso. Que Félix Pazzi es también se lo ve como a Evo Morales. Es decir, hay una raíz de identidad, quiero decir, bien fuerte. Hay una raíz de identidad que deberían explotarla en todo caso y que deberían trabajarla quizá desde un punto de vista más estratégico, les podría generar mayor beneficio, mayor rédito, porque luego hay un
por debajo del 5%, por debajo del 10%, la gente votaría por los otros candidatos. Pero no hay duda de que si Evo Morales no se presentaba, su segunda opción de esas personas en el 60% era Pachi. Entonces, no explotar eso, me parece que es un poco como que te genera otro tipo de ruido, pero es un dato también, en todo caso. Marcelito, porque sí, se nos está acabando el tiempo. Comunidad ciudadana, en unas palabras, y también cómo ves a los demócratas. A ver, a los demócratas los veo como que están intentando reflotar, pero a partir de la aparición de su candidata vicepresidencial. Creo que esta encuesta, la última, no mide eso, la aparición de Chile Franco, no mide eso. Creo que algo le ha dado de oxígeno a la candidatura de Rubén Costas, y además la idea de que, de Óscar Ortiz, y además la idea de que Óscar Ortiz ni bien entra a las entrevistas, dice, te voy a responder todo lo que me preguntes. Yo no me callo de nada. Creo que eso intenta diferir un poco con el segundo candidato más votado, ¿no? Yo veo en Ortiz más el tema de estoy con las manos limpias, más de que la propuesta que le hace al país. Sí, ¿no? exacto, un poco con eso, ¿no? Y en el otro lado, en Comunidad Ciudadana, lo que sí veo es una posición muy a la defensiva. Están asumiendo una posición muy a la defensiva y bastante reactiva, en el sentido de no querer entrar a los temas polémicos, cuando se supone y se sabe además de sobra que si tú no respondes a un periodista algo, peor siendo candidato, te va a seguir generando ruido, te van a seguir preguntando. Eso no te vas a salir del Aunque me pregunten 200 veces, ha dicho don Carlos Mesa, ¿no? Querido Edgar, por favor, necesito que hagamos el mismo análisis, pero desde tu percepción. Rapidito, ¿cómo ves Comunidad Ciudadana? ¿Cómo ves Demócratas? Y si sería en su momento inteligente que tomen en cuenta este dato que nos da Marcelo Arequipa cuando dice la gente en un 60% que si no vota por Evo Morales, votaría por Félix Pazzi. A ver, sobre Comunidad Ciudadana y su candidato, yo veía una marcha el día sábado y mucha gente lo ha pasado por encima eso, no lo ha tomado en cuenta. Cuando marchaba por el Alto el día sábado don Carlos Mesa, han aparecido las viudas y los hijos de octubre. ¿Ya? Que son 85 personas que han muerto y que son 470 heridos, muchos de ellos graves y han muerto además. Pero eso se ha relativizado en la prensa. ¿Por qué? Se ha diluido. Sí, ¿por qué? Porque esas personas son nomás los afectados. A ver, a nosotros que nos afecta nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hijo, que le maten y que no haya juicio, y que el Goni esté libre, y que el Mesa no quiera ser testigo, es muy fuerte, y que el gobierno encima no le traiga a Bolivia hasta ahora, que el fiscal, ahora funcionario del gobierno, se ha ido a pasear a Estados Unidos a buscarlo, dice, sin resultado. Eso se llama complicidad, ¿ya? Entonces creo que don Carlos Mesa está pagando nomás su culpa de ser cómplice de los asesinatos. En realidad él también es el asesino, porque era vicepresidente de Bolivia por entonces. Y se anunció, no se alejó, entre comillas, del gobierno cuando ya había 60 muertos. Eso mide a cabalidad la calaña de candidato que es el señor Mesa, por un lado. Ahora, sobre las otras candidaturas, el señor Ortiz creo que nomás es un candidato que se ha vendido al gobierno, dicho vulgarmente, digo esto, porque está clarísimo, y creo que el señor Arequipa lo ha confirmado aquí, usted también, las clases pudientes del Oriente se han entregado al gobierno, el gobierno los ha sometido. Por eso el señor Romero, el ministro, ahora es jefe del MAS. No hay estructura del MAS en Santa Cruz. El Poder Ejecutivo es estructura del MAS. Ministro Romero Santa Cruz, ministro Quintana Benipando. Eso es incuestionable, lo digo aquí con mucho respeto al señor. Decir lo contrario es mentirse a sí mismo. La alianza de Ortiz con el movimiento socialista. Sí, por favor, está clarísimo eso. Pregúntenle al senador Rodríguez, el que fue parlamentario. Lo ha dicho bien clarito el señor Rodríguez, y nadie le ha tomado el apunte. El que era candidato a vicepresidente de Óscar Ortiz. Lo ha tratado de ladrón, de mentiroso, de aliado, de todo. Ellos se conocen, son aliados, ¿ya? Y sobre lo que dice el movimiento Tercer Sistema de que el 60%, eso nosotros lo tenemos asumido desde un principio. Es más, no se lo dice por la censura que ya aquí he comprobado, ¿ya? Le voy a dar nombres. Zacarías Flores, para el señor Silva,
era vicepresidente del MAS a nivel nacional. Es nuestro candidato en la circunscripción 53, en San Julián. Simar Victoria, aliadísimo del gobierno en las primeras épocas, ya lo han perseguido todo, es nuestro candidato en la 57, en Santa Cruz. Las bases del MAS están viniendo a visitar a la gobernación como bases, porque perdió el MAS. Y está resentido con el doctor Pazzi porque le ha ganado la elección de la gobernación. Señor Silva, el presidente del Estado boliviano, más allá de él, puede ser Juan Mamani, puede ser Jorge Pérez. El presidente del Estado boliviano ni una audiencia le ha dado al gobernador de La Paz. Y a todos los demás 8 gobernadores se han reunido, hacen acuerdos, firman con todo, menos con Pazzi. 4 años. Eso se llama irracionalidad y nervios electorales. El señor vicepresidente está pasando de un estado de lo que se llama histrionismo, eso lo saben los psicólogos, a un estado de esquizofrenia. Solo hay que verle sumar mentalmente en público, nada más. Por lo tanto, todo lo que dice el señor Silva, con mucho respeto y cariño que le tengo, es mentira organizada. Aquí se puede hablar bonito, puede ser uno elegantísimo como está aquí, pero no sirve, porque la gente ya no le cree. La base del MAS ahora es base del MTS. Eso es. A ver, ¿qué dice Jorge Silva? Por favor, ya tenemos que cerrar. Tienes un par de minutos para responder a toda la artillería de Edgar. A ver, eso lo veremos en las elecciones, ¿no? Lo que dice Edgar. De todas maneras, es saludable saber de que compañeros nuestros están en el tercer sistema. Félix Pazzi fue parte del instrumento político, fue nuestro ministro de Educación. Y entendemos que es funcional al proceso, es funcional al proyecto político y es una agrupación, es una organización política muy funcional al movimiento al socialismo, por todo lo que en algún otro momento podríamos debatir. Pero terminando, ¿no? Lorena, yo creo que estamos a menos de 2 semanas de las elecciones. Así es. La población tendrá que definir con su voto el destino de nuestro país este 20 de octubre. No es una elección más, aquí ya no se trata de quién cree a quién, sino se trata ya del futuro, el destino, la suerte de Bolivia. Ya los antecedentes, la población lo conoce, no es necesario que Edgar se esfuerce para hacer creer una realidad que no existe a la población. Ya sabemos cómo trabaja don Félix Pazzi, ya sabemos de dónde viene Carlos Mesa, a quién representa, ya sabemos qué es Óscar Ortiz y ya sabemos qué es Evo Morales, a quién representa, qué hizo Evo Morales por el país. Por lo tanto, la gente votará este 20 de octubre, más allá de la guerra sucia, de las acusaciones, votará con su conciencia y votará por un país. O seguimos y continuamos profundizando el proceso de cambio o volvemos al pasado con Carlos Mesa, porque los otros candidatos no tienen opción. Yo creo que están luchando para salvar su personalidad jurídica y esa es una lucha legítima y ojalá que les vaya bien. Pero Carlos Mesa, Lorena, que es el segundo en las encuestas y es el dirigente político más representativo de la oposición, hoy día representa una amenaza para el país. Una amenaza por los antecedentes del cual viene Carlos Mesa, por haber sido presidente, vicepresidente con el MNS durante el gobierno más nefasto que ha tenido el país, donde se han perdido más de 70 vidas en el Alto y más de 400 heridos en todo el país. Un presidente que en este tiempo no ha podido como candidato presentar una propuesta transparente, sino más al contrario, ha ido ocultando las cosas que se le ha acusado y que se le ha preguntado sobre el tema de los impuestos, evasión de impuestos, sobre el tema de los recursos del señor Medina, sobre si hubiera cobrado o no estos $1.200.000 para ser vicepresidente, si hubiera cobrado o no esos $40.000 de los gastos reservados, es decir, sobre todas las acusaciones o preguntas que se le hace a Carlos Mesa, un silencio cómplice. Quien calla otorga, dicen por ahí, y quizás pueda ser esa la respuesta a la población. Carlos Mesa, Macri, Carlos Mesa, Argentina, Ecuador, nos suena mucho, Lorena, y nos suena preocupación. Ortiz no deja de ser un dirigente político de transición, yo creo, porque después del
2020-25 saldrán nuevos liderazgos cruceños, ya nos han demostrado en este cabildo, y Óscar Ortiz y su acompañante pasarán a la historia. La segunda vuelta a Lorena es otra amenaza real, porque no puedes gobernar un país con un 25%. El 20 de octubre se define la composición de la Asamblea Legislativa y ahí el Movimiento al Socialismo va a tener el control de senadores y de diputados. Imagínate en el hipotético caso que vayamos a una segunda vuelta y gane Mesa. Tendría el órgano legislativo en contra y volveríamos a reeditar las jornadas de octubre del 2003, sin organizaciones campesinas indígenas, sin órgano legislativo, sin aparato político, porque comunidad ciudadana no existe, y se vendría una crisis política tremenda en el país. Se define, lo que dice Jorge Silva es interesante, porque se define la conformación de la Cámara, de la Asamblea Legislativa, en la primera vuelta, no en la segunda. Bien, quiero agradecerles Marcelo Arequipa, Edgar Ramos, Jorge Silva. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Un cariñoso abrazo. Nosotros nos vemos el próximo lunes, como siempre. Feliz.